El sol se hundía en el horizonte andino como un disco de cobre fundido, tiñendo las cumbres de un rojo púrpura que anunciaba la inevitable llegada del frío. Para don Evaristo y doña Felicia, ese crepúsculo no era una promesa de descanso, sino el amargo final de su vida conocida. Ambos, con la piel curtida por 7 décadas de trabajo honesto en los campos de cebada y papas, se encontraban de pie en el umbral de lo que había sido su hogar por más de 50 años, una humilde, pero robusta casa de adobe que ahora les resultaba tan ajena como la misma luna. Sus 3 hijos, a quienes habían criado con el sudor de su frente y el sacrificio de incontables madrugadas, habían llegado a una decisión unánime, expuesta con una frialdad que helaba el alma más que el viento de la montaña. Ya no es práctico que vivan aquí, papá. El campo es duro y necesitamos el espacio para nuestra familia que crece, había sentenciado el mayor, Mateo, con una voz desprovista de emoción, como si estuviera hablando de desechar un mueble viejo. Los otros 2, Lucía y Ricardo, asintieron con cabezas gachas, pero sus silencios eran más ensordecedores que cualquier grito. Habían dividido las tierras, los animales y las escasas posesiones, dejando solo lo mínimo e indispensable para los ancianos. La provisión era patética, una sarta de mantas gastadas, una olla abollada y una pequeña bolsa de harina de maíz. Lo único que les dejaban de su antigua vida era Platero, un burro noble y longevo, tan viejo y cansado como ellos, con los ojos llenos de una tristeza resignada que parecía comprender la magnitud de la traición. Evaristo, un hombre de pocas palabras pero de un corazón gigantesco, abrazó el áspero cuello del animal, sintiendo como las lágrimas, que se había prometido no derramar, quemaban sus mejillas. Felicia, más estoica, recogió su manta y se persignó, mirando la casa por última vez, no con rencor, sino con una profunda desilusión por la semilla de ingratitud que habían cultivado. Tienen que irse antes de que oscurezca por completo, insistió Lucía, con la urgencia de quien quiere deshacerse de una obligación incómoda. Les hemos trazado un mapa. Deben seguir el camino viejo hasta el valle, allí encontrarán la pequeña caseta de vigilancia abandonada. Es pequeña, pero servirá, dijo, extendiendo un pedazo de papel amarillento con trazos torpes. La caseta de vigilancia era un eufemismo cruel. Evaristo sabía que era una estructura a punto de colapsar, utilizada solo para almacenar aperos viejos. Aún así, la aceptaron sin protestar, manteniendo su dignidad inquebrantable ante la bajeza de sus descendientes. El camino que se extendía frente a ellos era empinado y lleno de piedras sueltas. El frío comenzó a morderles los huesos, penetrando la lana de sus abrigos. Platero, instintivamente, se colocó frente a ellos, como un guardián silencioso, llevando sobre su lomo el mísero equipaje. Mientras caminaban, Evaristo y Felicia se tomaron de la mano, un gesto que había sobrevivido a décadas de alegrías y penurias, y que ahora se convertía en su último bastión. Las sombras se alargaban, y con cada paso que daban, se alejaban más de su pasado, sumergiéndose en un futuro incierto, pero paradójicamente, juntos por primera vez sin la sombra de las demandas de sus hijos. La verdadera pobreza, pensó Evaristo mientras Platero resoplaba a su lado, no era la falta de bienes, sino la ausencia de amor filial. Aún así, un rayo de esperanza, tenue y casi ridículo, brillaba en su interior, la esperanza de que en la soledad del camino, la vida les deparara una última sorpresa que aliviara el peso de esta despedida tan desgarradora. El mapa de Lucía se sentía como una condena, pero el destino, pensó, siempre ha tenido sus propios senderos. La noche cayó con la rapidez implacable de las alturas, envolviendo a Evaristo y Felicia en un manto de estrellas indiferentes y un silencio sepulcral que solo se rompía por el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el rítmico resoplido de Platero. El burro, a pesar de su edad, avanzaba con cautela, sus grandes orejas moviéndose, escrutando la oscuridad. El camino que Lucía había marcado en el mapa no era un sendero, sino una vaga hendidura en la tierra, llena de zarzas y rocas traicioneras. La caseta de vigilancia parecía estar a una distancia inalcanzable. El frío se había intensificado, y Felicia comenzó a temblar incontrolablemente.
Evaristo se detuvo, desató una de las viejas mantas del lomo de Platero y la envolvió cuidadosamente alrededor de los hombros de su esposa. «Descansa un momento, mi vieja. Necesitamos recuperar fuerzas», murmuró, su voz rasposa por la fatiga y la tristeza. Se sentaron en una roca plana, apoyándose el uno en el otro. El contacto físico era un bálsamo contra el dolor emocional y el frío físico. Mientras tanto, Platero se dedicó a mordisquear la hierba escasa que crecía cerca, ajeno a la tragedia humana, pero leal a sus amos. «¿Crees que llegaremos, Evaristo?», preguntó Felicia, su voz apenas un susurro que el viento intentaba robar. La pregunta no era sobre la distancia, sino sobre el final de su existencia. Evaristo apretó su mano, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo su piel. «Llegaremos, Felicia. Hemos soportado sequías, hemos reconstruido después de las tormentas, hemos criado a 3 hijos que, bueno, que ahora eligen su camino. Esto es solo otra prueba. El Señor nos ha de guiar». Aunque intentaba sonar confiado, la mención de sus hijos traía consigo un aguijón de dolor que no podía mitigar. Después de una breve pausa, se levantaron, renovando su marcha con una determinación nacida de la necesidad y no de la esperanza. Fue entonces, en el punto más profundo de la quebrada, donde el camino hacía una curva cerrada y el aire olía fuertemente a pino y tierra húmeda, que Platero se detuvo abruptamente. El burro emitió un sonido bajo, entre un gruñido y un balido, y sus orejas apuntaron hacia una dirección inusual, no hacia el valle, sino hacia una desviación lateral, casi invisible, oculta por un cúmulo de helechos altos. Evaristo tiró de la rienda, intentando que el animal continuara por el camino trazado, pero Platero se plantó con una terquedad inusual. Los ancianos se miraron, perplejos. Platero no era un animal rebelde, era la personificación de la obediencia. El burro, con un movimiento firme de su cabeza, empujó su hocico hacia el sendero oculto. Intrigado, y quizás movido por una intuición ancestral que había aprendido a respetar del mundo natural, Evaristo decidió ceder. «¿Qué ves, amigo? ¿Acaso hay mejor pasto por allí?». Con la antorcha improvisada que Evaristo había encendido antes de salir, iluminaron el estrecho sendero. No parecía llevar a ninguna parte, solo a una espesura de robles viejos. Sin embargo, a unos pocos metros de adentrarse, el camino se abrió de repente en una pequeña y sorprendente planicie oculta. Y en el centro de esa planicie, emergiendo de la neblina nocturna como una visión, se encontraba una casa. No era la caseta de vigilancia abandonada y ruinosa que esperaban. Era una vivienda pequeña, sí, pero sólida, construida con gruesas piedras de río y techada con tejas de arcilla bien colocadas. Una tenue luz amarillenta y cálida se filtraba por una pequeña ventana y, lo más sorprendente, una suave columna de humo se elevaba de la chimenea, llevando consigo el olor inconfundible y reconfortante de la leña ardiendo y, débilmente, el de comida cocinándose. El aire, de repente, se sintió menos gélido. Felicia se llevó una mano al pecho, sintiendo que su corazón, congelado por el desprecio de sus hijos, volvía a palpitar con fuerza. Platero, como si supiera que su misión estaba cumplida, se detuvo y simplemente bajó la cabeza para descansar. La pregunta ahora no era qué hacer, sino cómo era posible que una casa tan bien cuidada y habitada existiera en un lugar tan remoto y fuera de cualquier camino conocido. La caseta de vigilancia, el destino que sus hijos les habían asignado, se había desvanecido de sus mentes. Aquí, ante ellos, había una promesa de refugio. Evaristo y Felicia se quedaron paralizados frente a la visión de la pequeña casa de piedra. Era un oasis en el desierto de su desesperación. Evaristo se aclaró la garganta, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Después de la traición de sus propios hijos, la idea de confiar en la bondad de un extraño era un riesgo considerable. Aún así, el humo de la chimenea y el aroma a guiso prometían más calidez que la mísera caseta abandonada a la que se dirigían.
Con una mirada de mutuo acuerdo, en la que se leía la resignación ante la necesidad y un hilo de esperanza, Evaristo tomó la mano de Felicia y se acercaron lentamente a la puerta de madera oscura. La madera estaba tallada con patrones geométricos sencillos pero elegantes. Evaristo levantó la mano y golpeó suavemente, un toque que sonó ridículamente débil en la inmensidad de la noche. La puerta se abrió casi de inmediato, sin el chirrido de las bisagras viejas que esperaban. En el umbral apareció una mujer anciana, mucho más mayor que ellos, con el cabello blanco trenzado y un rostro surcado por profundas arrugas que, sin embargo, no lograban opacar la serenidad de su mirada. Vestía ropas de lana oscuras y su postura era sorprendentemente erguida. Sus ojos, del color del ámbar, los examinaron con una calma desarmante. «Buenas noches», dijo Evaristo, quitándose el gorro y haciendo una reverencia incómoda. «Perdone la intromisión a estas horas. Mi esposa y yo nos hemos extraviado en la quebrada. Estamos buscando el camino al valle». La anciana no sonrió ni frunció el ceño. Simplemente los observó un momento, y luego su mirada se posó en Platero, que estaba atado a un viejo tronco cercano. Ella asintió lentamente, como si la presencia del burro confirmara una sospecha. «Adelante». «El camino no es seguro de noche para almas tan viejas», dijo la mujer, su voz era grave y melódica, como el sonido del agua corriendo sobre las piedras. Se hizo a un lado, abriendo la entrada a un interior que era una maravilla de calidez. La estancia principal era pequeña, pero perfectamente organizada. Una chimenea rugía alegremente, y sobre ella, una olla burbujeaba con un guiso que olía a hierbas silvestres y carne. Evaristo y Felicia entraron con una sensación de incredulidad. La anciana los condujo a un banco de madera cubierto con pieles suaves. «Mi nombre es Amalia», dijo. «No hacen falta explicaciones. El camino que han tomado, el que sus hijos les indicaron, no conduce a nada más que a la soledad. Los he estado esperando». La declaración los golpeó con la fuerza de un viento helado. ¿Esperándolos? ¿Cómo podía saber ella de su abandono y de la ruta que les habían dado? Felicia, incapaz de contener su emoción, rompió a llorar silenciosamente, la pena y la sorpresa abrumándola. Amalia se sentó a su lado y, sin decir palabra, le ofreció una taza de té caliente de hierbas. El simple calor de la taza entre sus manos fue suficiente para traerle consuelo. Evaristo, por su parte, se atrevió a preguntar, ¿Cómo sabía usted de nosotros? Nadie sabe de esta casa». Amalia suspiró, su mirada se perdió en las llamas de la chimenea. «Esta casa es antigua, don Evaristo. Y este lugar, tiene memoria. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los caminos principales, este era el refugio de los viajeros que eran rechazados por sus propios pueblos o que buscaban un nuevo comienzo. Yo la he heredado, y con ella, la responsabilidad de ofrecer refugio a los que llegan de esta manera, guiados por la desesperación o por un noble animal». Miró de reojo a Platero, que ahora comía un puñado de heno que Amalia había dejado fuera. «Su burro es un buen guía. Él sabía dónde encontrar lo que sus hijos no pudieron darles». La revelación de Amalia les ofreció una nueva perspectiva. No estaban simplemente perdidos, habían sido guiados. Ella les sirvió generosamente una porción del guiso, el sabor era delicioso y revitalizante. Por primera vez en meses, Evaristo y Felicia comieron sin la sombra de la tensión. La calidez, la comida y la extraña comprensión de Amalia comenzaron a curar, no solo sus cuerpos agotados, sino también las heridas invisibles de su corazón. El destino, que parecía haberles dado la espalda, quizás les estaba ofreciendo un segundo acto, lejos de la codicia y el desprecio de la vida que habían conocido. Se durmieron en camas improvisadas pero suaves, sintiendo que habían sido recibidos en el regazo de una historia mucho más grande y amable que la suya propia. Evaristo despertó al día siguiente con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años.
La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana de la cabaña, iluminando las paredes de piedra llenas de estanterías repletas de libros viejos y herramientas de jardinería. El aire olía a café recién colado y a tierra mojada. Felicia ya estaba despierta, sentada junto a la chimenea, conversando en voz baja con Amalia. La escena era de una paz doméstica tan profunda que parecía surrealista después del tormento de la noche anterior. Amalia le sirvió café fuerte y pan recién horneado, untado con una mermelada de bayas silvestres de un color intenso. Ella insistió en que no se preocuparan por el trabajo y les contó más sobre su refugio. La casa se llamaba El Nido del Viajero, un nombre que había permanecido en la tradición oral de la región, aunque su ubicación exacta se había perdido para el mundo exterior, resguardada por la vegetación densa y la mala fama del camino viejo. Este lugar existe gracias al manantial, explicó Amalia, señalando hacia el exterior. Es un manantial muy especial, de agua pura y constante, que mantiene la tierra fértil incluso en las peores sequías. Y, lo más importante, su flujo creó esta pequeña planicie, haciéndola invisible para aquellos que solo buscan lo que ya está en el camino principal. Amalia los guió al exterior. La luz del día reveló que el nido no solo era una casa, sino un pequeño y productivo ecosistema. Detrás de la casa, el manantial burbujeaba, alimentando un pequeño arroyo que irrigaba un huerto increíblemente exuberante. Había hortalizas, hierbas aromáticas y varios árboles frutales que, a pesar de estar fuera de temporada, mostraban una promesa de abundancia. Platero, atado en un claro, disfrutaba de un montón de heno de alfalfa fresca, su semblante mucho más relajado. Evaristo, un campesino de toda la vida, no pudo ocultar su asombro ante la riqueza de la tierra. Nunca había visto un huerto tan próspero en esta altura. Es un milagro, comentó, tocando una hoja de acelga más grande y verde de lo normal. Amalia sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro. No es un milagro, es respeto. La tierra da a quienes la cuidan sin codicia. Y ese es el trato, Evaristo. Esta casa, este refugio, nunca pide dinero. Solo pide trabajo y compañía. El que llega y desea quedarse, debe ayudar a mantener el nido para los futuros viajeros. La propuesta era exactamente lo que Evaristo y Felicia necesitaban, un propósito. Después de sentirse inútiles y descartables para sus propios hijos, la idea de ser útiles y valiosos en un nuevo hogar les llenó de una euforia tranquila. Felicia, cuyos ojos de cocinera y tejedora brillaban ante la oportunidad, preguntó inmediatamente, ¿a Ilana? Puedo tejer mantas y reparar sus ropas. Y Evaristo es un experto en el manejo del agua y los cultivos. Evaristo asintió con fervor. La idea de pasar sus últimos años trabajando la tierra, no por obligación ni para herederos ingratos, sino para mantener un refugio de bondad, les pareció la más noble de las tareas. Amalia, viéndolos, sintió la certeza de que había tomado la decisión correcta al acogerlos. Sabía que su propia vejez se acercaba y que el nido necesitaba manos fuertes y corazones buenos para continuar. Pasaron la mañana explorando el lugar y planificando el trabajo. Evaristo limpió los canales de irrigación del manantial con la precisión de un ingeniero experimentado, mientras Felicia ayudaba a Amalia a organizar las provisiones en la despensa, encontrando cestos llenos de semillas y frutos secos. La conversación era fluida, llena de respeto y el intercambio de saberes prácticos. Por primera vez desde que sus hijos habían anunciado su desprecio, no se sintieron viejos y agotados, se sintieron revitalizados, útiles y, lo más importante, parte de algo. La idea de volver a la caseta de vigilancia de sus hijos se desvaneció por completo. Este era su hogar ahora. Un hogar encontrado por la lealtad de un viejo burro y la bondad inesperada de una mujer sabia. Habían sido abandonados con casi nada, pero habían encontrado, en el corazón de la montaña, la mayor de las riquezas, un lugar donde el amor y el respeto eran la moneda de cambio. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el nido del viajero floreció bajo el cuidado diligente de Evaristo y Felicia.
La experiencia de los ancianos era un tesoro que Amalia recibía con gratitud. Evaristo, con su conocimiento profundo de la tierra y el clima, optimizó la distribución del agua del manantial, logrando cosechas más abundantes. Reparó el techo de tejas de arcilla y reforzó los muros de piedra, transformando la cabaña de un simple refugio a un hogar verdaderamente fortificado y acogedor. Felicia, por su parte, se encargó del hogar con una energía renovada. Sus manos expertas, que antes tejían por obligación para sus nietos, ahora hilaban y tejían mantas de lana suave y abrigadora para los inviernos del nido. La cocina se llenó del aroma a panes especiados y guisos nutritivos. La compañía de Amalia era un bálsamo. La anciana, aunque reservada, poseía una sabiduría profunda y un sentido del humor sutil. Las tres almas solitarias habían encontrado, sin buscarlo, la familia que el destino les había negado o arrebatado. El cambio más notable fue el que ocurrió en Evaristo y Felicia. El peso de la tristeza y la amargura, que habían cargado desde el abandono, comenzó a disiparse. Ya no eran los viejos descartados, eran los guardianes del nido. La dignidad que sus hijos les habían intentado robar, la habían recuperado a través del trabajo significativo. Su risa, que se había extinguido en los últimos años viviendo con sus hijos, regresó, resonando en la pequeña casa, a menudo provocada por las ocurrencias de Amalia o las travesuras de Platero. Platero, el burro leal, también disfrutaba de su nueva vida. No solo tenía heno abundante, sino que Evaristo lo trataba con la misma ternura de un hijo. Lo cepillaba a diario y le hablaba en voz baja sobre los planes para el huerto. El vínculo entre los tres ancianos y el burro se había cimentado en la prueba de su abandono. Una tarde, mientras recogían bayas para la mermelada, Felicia se detuvo y miró a Evaristo. Hemos sido bendecidos, Evaristo. La soledad que temíamos resultó ser la mejor compañía. Evaristo asintió, secándose el sudor de la frente. Ellos pensaron que nos habían condenado a morir de frío y hambre. Pero solo nos liberaron, Felicia. Nos liberaron de la obligación y la ingratitud. Esta tierra nos ha dado más que toda la tierra que poseíamos. Nos ha devuelto la paz. Amalia escuchaba sus reflexiones con una sonrisa enigmática. El universo siempre reequilibra las cosas, hijos. Sus hijos sembraron vacío, ustedes cosechan propósito. Este lugar es un espejo del alma. La noticia de la presencia de los ancianos, aunque oculta, no tardó en extenderse de manera misteriosa. Los pastores que se aventuraban a las alturas o los pocos viajeros honestos que tomaban el camino antiguo por necesidad, empezaron a tropezar con la pequeña planicie. No llegaban por casualidad, sino guiados a menudo por una súbita sensación de calor o por el recuerdo de un antiguo relato. Encontraban la cabaña y eran recibidos con la misma hospitalidad silenciosa. Los viajeros dejaban pequeñas ofrendas, lana, sal o herramientas, a cambio de una comida caliente y un refugio seguro. La caseta de vigilancia, el destino original y cruelmente asignado por sus hijos, permanecía vacía y desmoronándose bajo el camino principal. Evaristo y Felicia sabían que sus hijos nunca se atreverían a buscarles allí, pues para ellos, esa parte de la montaña era un recuerdo vergonzoso que habían enterrado. En su nueva vida, lejos de la vista de aquellos que los despreciaron, los ancianos encontraron no solo un hogar, sino una noble misión que daba sentido y belleza a sus años finales, probando que la verdadera riqueza es la que se lleva en el corazón, y no la que se acumula en las manos. Mientras Evaristo y Felicia vivían en una plenitud inesperada en las alturas, sus tres hijos en el valle no experimentaban la felicidad que habían anticipado. Mateo, Lucía y Ricardo se habían repartido las tierras y las posesiones de sus padres, pero la prosperidad material no había traído paz a sus hogares. La ausencia de los ancianos se sentía como un vacío incómodo, y pronto, una sensación opresiva de deshonra comenzó a extenderse por el pueblo. La gente del valle, que conocía la laboriosidad y la bondad de Evaristo y Felicia, no tardó en adivinar la verdad. Aunque nadie se atrevía a confrontar directamente a los hijos, los murmullos se hicieron más fuertes.
En la taberna, en el mercado, la gente evitaba el contacto visual con Mateo, Lucía y Ricardo, y susurros sobre ingratitud y pecado filial seguían a los hermanos como una sombra fría. No es justo, se quejó Lucía un día con su esposo. Hemos hecho lo práctico. Es la vida moderna. ¿Por qué la gente nos mira con tanto desprecio? Mateo, que había tomado la casa principal, sentía una culpa especialmente punzante. Cada mañana, al mirar por la ventana, recordaba el rostro de su padre despedido con un burro viejo. Para calmar su conciencia, había comprado más herramientas y animales, pero la tierra parecía negarse a cooperar. Las cosechas, que bajo el cuidado de Evaristo eran abundantes, ahora eran escasas y enfermizas. El manantial de su propiedad, aunque no era el especial que alimentaba el nido, se había secado parcialmente, algo inaudito en esa época del año. Ricardo, el más joven, había sido el único que había mostrado un atisbo de remordimiento al despedir a sus padres, y ahora era el más atormentado. Empezó a tener sueños recurrentes sobre el burro platero, viéndolo subir el camino empinado bajo la luz de una luna cruel. Finalmente, la presión del juicio tácito de la comunidad y la creciente mala suerte en los negocios lo impulsaron a actuar. Una tarde, Ricardo decidió visitar la caseta de vigilancia. Necesitaba ver a sus padres para calmar su conciencia o, al menos, convencerse de que estaban bien y que su decisión había sido la correcta. Tomó el camino viejo, el mismo que les habían indicado. Después de una hora de caminata extenuante, llegó a la ubicación esperada. Lo que encontró no fue la visión tranquilizadora que esperaba. La caseta estaba en ruinas, el techo colapsado en varias secciones y las paredes cubiertas de musgo y telarañas. Era evidente que nadie había vivido allí en años. El pánico se apoderó de Ricardo. Se dio cuenta de la magnitud de su error y la crueldad de la ubicación que habían asignado. Gritó los nombres de sus padres, pero el único eco que recibió fue el de su propia desesperación. ¿Dónde estaban? ¿Habían muerto de frío en el camino? Mientras se preparaba para regresar y dar la noticia a sus hermanos, notó un rastro de huellas inusualmente grandes que no correspondían a humanos, sino a un burro, que se desviaban del camino principal justo antes de la quebrada, en el punto donde Platero había guiado a Evaristo. Siguió el rastro, inicialmente escéptico, hasta que el rastro se hizo más claro en la tierra húmeda. Finalmente, llegó a la espesura de helechos, y, con el corazón palpitando fuertemente, se abrió paso. Allí estaba. La pequeña planicie oculta. Y en el centro, no la caseta miserable que conocía, sino una cabaña de piedra robusta, con una columna de humo blanco y aromático elevándose hacia el cielo. Vio a Platero, gordo y feliz, atado cerca de un pozo. Y en la distancia, en el huerto próspero, vio a su padre, Evaristo, riendo con una vitalidad que no le había visto en años, mientras trabajaba codo a codo con una anciana desconocida. Ricardo sintió una mezcla abrumadora de alivio, vergüenza y celos. Sus padres no estaban sufriendo, estaban viviendo mejor que nunca, en un paraíso escondido, protegidos por la bondad de un lugar y una persona que él nunca hubiera imaginado. La culpa lo golpeó con una fuerza abrumadora. El abandono no había destruido a sus padres, sino que los había conducido a la felicidad, mientras que a él y a sus hermanos los había sumido en un mar de arrepentimiento. Se quedó observando desde la sombra, incapaz de dar un paso más, sabiendo que su presencia solo perturbaría la paz que él mismo les había ayudado, involuntariamente, a encontrar. Ricardo permaneció oculto entre los árboles, observando la escena. El rostro de su padre, iluminado por una felicidad genuina mientras le mostraba algo a Amalia en el huerto, era una visión que lo condenaba. La paz que emanaba del nido era tan palpable que le resultaba imposible acercarse. No era el miedo al castigo lo que lo detenía, sino la vergüenza de contaminar esa pureza con su presencia y la mezquindad de su pasado. Al caer la tarde, Ricardo se retiró sigilosamente, dejando atrás a sus padres. No reveló a Mateo ni a Lucía la ubicación exacta del nido, sino que se limitó a decirles que Evaristo y Felicia estaban vivos, bien cuidados,
y que no deseaban tener ningún contacto con ellos. La verdad era demasiado dolorosa y reveladora de su propia pequeñez para compartirla. Están con gente, en un lugar al que no debemos ir. Están en paz. Están mejor sin nosotros, declaró Ricardo, y el tono de su voz convenció a sus hermanos de que la separación era definitiva. La noticia trajo un alivio superficial, seguido por una amarga aceptación de que habían perdido a sus padres, no por la muerte, sino por su propia crueldad. Los hijos, finalmente, entendieron que el precio de sus posesiones era el amor y el respeto de sus padres, y que esa pérdida no podía compensarse con ninguna riqueza material. A partir de ese día, aunque continuaron con sus vidas, llevaron consigo la cicatriz silenciosa de su ingratitud. Mateo intentó, con un esfuerzo renovado, aplicar las lecciones que recordaba de su padre sobre el cuidado de la tierra, y Lucía comenzó a dedicar una parte de sus cosechas a los más necesitados del pueblo. Un intento tardío por equilibrar la balanza kármica. En el nido del viajero, Evaristo y Felicia nunca hablaron de sus hijos, salvo cuando Amalia, con su sabiduría innata, les preguntó si la paz del lugar había aliviado el dolor del desprecio. El desprecio es una semilla que solo germina en la mente de quien lo siembra, Amalia, respondió Evaristo con serenidad. Nosotros fuimos abandonados, pero la vida nos recogió. Nos quitaron la casa, pero nos diste un hogar. Nos quitaron la familia de sangre, pero encontramos una de espíritu. Nuestra única deuda es contigo y con el nido. Años después, Amalia, sintiendo que su tiempo se acercaba, reunió a Evaristo y Felicia. Ella les entregó la llave tallada de madera de la cabaña y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. El nido es de ustedes ahora, les dijo. Ha respondido a su bondad. La tradición es clara, el que es recogido por su nobleza, se convierte en el guardián. Su misión es simple, sigan el ejemplo del burro platero. Sean leales, sigan su corazón, y den refugio a aquellos que son abandonados por la codicia o la ceguera del mundo. Tras la tranquila partida de Amalia, Evaristo y Felicia asumieron la guardia del nido. Se convirtieron en las figuras legendarias de la montaña, conocidos por la bondad incondicional que ofrecían a todo viajero que, guiado por la necesidad o por un instinto inexplicable, lograba encontrar la planicie oculta. Platero, ya muy viejo, disfrutó de una vejez tranquila y murió en paz en el campo más fértil del nido. Su legado, sin embargo, perduró. Evaristo talló una pequeña figura de madera del noble burro y la colocó sobre el umbral de la puerta como un recordatorio eterno de la lealtad que los había salvado de la desesperación. El hogar que sus hijos les habían negado, lo encontraron en la soledad de la montaña, donde descubrieron que la felicidad no reside en la extensión de la tierra que se posee, sino en la profundidad del amor que se ofrece y se recibe. Su vida se convirtió en un faro de esperanza, una prueba viviente de que, incluso después del abandono más cruel, la compasión y el propósito pueden forjar el más hermoso de los destinos.